he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. ¿Por qué se dio la disolución del Congreso? Según la Real Academia de la Lengua Española, disolver es deshacer algo poniendo fin a la unión de sus componentes. En la actualidad, el Perú está pasando por una crisis política desde el año 2016, cuando inició el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el cual cedió el cargo al actual presidente Martín Vizcarra, ocasionando un desorden político en nuestro país. Pero, ¿sabías que esta no es la primera vez que el Perú pasa por esta crisis? En 1992, el expresidente Alberto Fujimori tomó la decisión de disolver el Congreso en circunstancias diferentes a la de Martín Vizcarra. El miércoles 10 de octubre de 1990, el Congreso no otorgó permiso al expresidente Fujimori para que pueda viajar a Caracas a una reunión con otros presidentes sudamericanos. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que algunas decisiones que tomó Alberto Fujimori no fueron apoyadas por los congresistas, ya que la mayoría eran de parlamentos opositores. Las fuerzas militares avalaron el autogolpe de Fujimori, saliendo a las calles a reprimir cualquier protesta. Asimismo, se plantaron en los domicilios de algunos representantes parlamentarios, negándoles el derecho a salir de sus domicilios. Sin embargo, el Perú después de esta crisis política pudo volver a encontrar una tranquilidad, no al 100%, pero sí en su mayoría hasta la actualidad. Pero, ¿cómo empezó? Cuando Pedro Pablo Kuczynski entró al Palacio de Gobierno a ocupar el sillón presidencial en julio del 2016, el Parlamento estaba con una gran demanda por opositores de Fuerza Popular. Kuczynski quiso empezar una lucha contra la corrupción, pero en el camino hubo muchas caídas, dando inicio a una serie de problemas políticos. Primero, el Congreso dominado por Fuerza Popular censuró a Saavedra debido a presuntos actos de corrupción. Segundo, se hicieron públicos los casos de corrupción con la empresa Odebrecht, afirmando que algunos de los pagos ocurrieron cuando Kuczynski era funcionario del gobierno del expresidente Alejandro Toledo. Ante esta información, el Congreso pidió la vacancia de Kuczynski en diciembre de 2017, pero esta no se llevó a cabo. Tercero, a pocas horas de celebrar la Navidad, Kuczynski anunció que había indultado por razones humanitarias a Alberto Fujimori, trayendo especulaciones que el presidente había concedido el perdón a cambio de superar la vacancia con ayuda de Kenji Fujimori. Porque se publicaron videos de compra de votos, gracias a ello, el Congreso hizo un segundo pedido de vacancia. Este fue el último motivo para que el presidente realice su renuncia. Tras la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien tomó el cargo fue el vicepresidente Martín Vizcarra, asumiendo la presidencia de la República del Perú, para culminar el mandato constitucional y la lucha frontal contra la corrupción, que lo llevaron a impulsar más adelante un referéndum con el fin de aprobar reformas del sistema político y de justicia. Vizcarra, en el mes de julio, propuso una reforma constitucional para adelantar los comicios generales 2020 como salida a la crisis constitucional. El 27 de septiembre, el Ejecutivo presionó vía cuestión de confianza al Congreso para detener un criticado proceso de selección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. El lunes 30 de septiembre, el Parlamento no tomó en cuenta dicha petición y al continuar con la elección del nuevo magistrado, Vizcarra dedujo que negaron el voto de confianza y dio el mensaje de disolución del Congreso. El presidente Vizcarra decretó la disolución del Congreso y llamó a nuevas elecciones parlamentarias. Vizcarra se basó en el artículo de la Constitución que le autoriza el poder de disolver el Parlamento si ésta se niega 2 veces al voto de confianza. Los congresistas quisieron vacar a Vizcarra, nombrando como presidenta a Mercedes Arauz, la cual en una primera instancia aceptó el puesto, pero en menos de 48 horas renunció, teniendo en cuenta que la decisión de los congresistas ya no era válida porque al momento de la disolución se le quedaba todo tipo de poder y beneficios. Al día siguiente, las Fuerzas Armadas apoyaron la decisión del presidente. Las acciones que hicieron fueron prohibir el ingreso de los parlamentos al Congreso. Esta es la segunda vez que el Perú pasa por un cierre de parlamento, pero estamos seguros que esta crisis de alguna u otra manera llegará a su fin con una política más limpia y sin corrupción.